Ahora, pues es una ecuación diferencial de tercer orden no homogénea, ¿no? Porque vemos que nuestra f de x o f de t es distinto de cero, ¿no? Entonces, ¿estás de acuerdo que para empezar es una ecuación diferencial de tercer orden no homogénea, ¿no? Es decir, que aquí lo que tendríamos que hacer es recordar cómo es la estructura de una solución general. En este caso es y igual a y sub h más y sub p. Es decir, que la y sub h es la solución homogénea y la solución particular, bueno, la y sub p es la solución particular. Entonces, lo que tendríamos que hacer es, primero, encontrar la solución homogénea. ¿Cómo vamos a encontrar la solución homogénea? Pues simplemente de esta ecuación diferencial del tercer orden homogénea, arbitrariamente ya la vamos a pasar a homogénea, con el objetivo de que nosotros tengamos polinomio característico y así como sus raíces determinantes, ¿no? Y su solución homogénea. Entonces, y' menos 2y' más y' y todo esto menos 2y, esto es igual a 0. ¿Por qué? Porque el objetivo es encontrar la solución homogénea. Entonces, aquí lo que nosotros vemos es que ya arbitrariamente ya lo igualamos a 0. Entonces, nosotros tenemos que recordar cómo es la propuesta de solución que va a satisfacer ese tipo de ecuaciones diferenciales, en este caso de tercer orden. Pues es Euler elevado a la Rx, donde la R es una constante y la X es la variable independiente y la Y es la variable dependiente. Y entonces, ¿por qué puse la X? Porque aquí, aparte de que es la variable independiente, y aquí vemos nuestra f de X o nuestra f de t, que lo voy a explicar más adelante. Entonces, esa es la propuesta, y esa propuesta se va a sustituir a la ecuación diferencial homogénea, aquí, pero se va a requerir encontrar la primera, segunda y tercera derivadas. ¿Esto cómo se hace? Tenemos que recordar la derivada de exponenciales Euler. En este caso, cuando nosotros tenemos la derivada con respecto a teta de Euler elevado a una función g de teta, esto es igual a g' de teta multiplicado por Euler elevado a la g de teta, en donde g de teta es una función en términos de su variable independiente, nada más que la teta la vamos a representar como la x como nuestra variable independiente, y pues la g de teta es el exponente de Euler. En este caso podemos representarlo como Rx, ¿no? El exponente de Euler para nuestra propuesta real. Entonces queremos conocer primero, para empezar, la primera derivada. Entonces, ¿qué significa la g' de teta? Pues la derivada del exponente de Euler. La tenemos que derivar con respecto a teta. Pero en este caso de aquí, derivarlo con respecto a x. Había dicho que la r, o si no lo he dicho, pues la r es una constante, es un número cualquiera. Entonces tengo que derivar esto con respecto a x. ¿Esto qué quiere decir? Que y', esto es igual a la derivada de Rx con respecto a x, ya sabiendo que la derivada de x con respecto a x, que eso nos da 1, y multiplicado por la r, pues eso nos da r. Esa r, pues es la derivada del exponente de Euler, que significa la g' de teta. Es decir, que es r multiplicado por, esto se conserva, es decir, Euler elevado a la Rx. Entonces, nosotros ya encontramos la primera derivada de la propuesta. Ahora, pues tengo que encontrar la segunda y la tercera derivadas. ¿Cómo vamos a encontrar la segunda? Ah, bueno, tenemos que, de la primera derivada que hemos obtenido, obtener la primera derivada, es decir, derivarlo nuevamente. Eso significa la segunda derivada. ¿Esto qué significa? Que en este caso la R es una constante. Tengo una constante multiplicada por una función. Entonces, cuando nosotros vayamos a derivar una constante por una función, derivamos la función y al último multiplicamos por la constante. Eso significa que tenemos que derivar Euler a la Rx nuevamente, como el primer caso. Es decir, que tenemos que derivar Rx nuevamente con respecto a x, porque la x es nuestra variable independiente. Entonces, ya sabiendo que la derivada de Rx con respecto a x, eso nos da r, se baja por acá y multiplica por la r, por lo que significa que r por r nos va a dar r cuadrada Euler elevado a la Rx. Es decir, que nosotros ya conseguimos la segunda derivada de la propuesta. Ahora se va a obtener la tercera derivada. Entonces, ¿qué significa que encontremos la tercera derivada? Ah, bueno, de la segunda derivada hay que encontrar su derivada otra vez.
Entonces, R cuadrada es una constante también. Y tenemos que derivar esto con respecto a X. Entonces, derivamos esto tal cual y si lo multiplicamos por la constante R cuadrada. Entonces, simplemente derivamos otra vez Rx con respecto a X, que eso nos da R, porque la R es una constante, y se baja por acá, ¿no? Debido a este modelo que está escrito en azul, y la R se va a dar multiplicado por R cuadrada. Por las leyes de los exponentes, eso nos va a dar R cúbica multiplicado por R a la Rx. Entonces, nosotros ya encontramos, bueno, determinamos la propuesta que se va a sustituir a la ecuación diferencial homogénea y se va a sustituir la primera, segunda y tercera derivadas también acá. Esto es clave para que nosotros encontremos el polinomio característico. Y bueno, no sé si tengas alguna duda de esa parte. No, ninguna. Muy bien, entonces ya voy a empezar a borrar esta parte. Lo que tendremos que hacer después es sustituir estas cuatro nubes naranjas por acá. Entonces, lo que vamos a obtener a continuación es que la y prima, que eso significa r cúbica Euler elevado a la rx, todo esto menos dos veces multiplicado por la y prima, que es r cuadrada Euler elevado a la rx. Todo esto más y prima, que es r Euler a la rx. Aquí está el valor de y prima. Y todo esto menos 2 multiplicado por y, que vemos que es Euler elevado a la Rx. Y al final de cuentas todo esto es igual a 0. Entonces aquí esto ya es base para que nosotros encontremos el polinomio característico. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Aquí lo que nosotros podemos observar que cada elemento del lado izquierdo de la igualdad está repetido Euler elevado a la Rx, por lo que necesito deshacerme de ese elemento haciendo el factor común, que es uno de los 7 casos principales de la factorización. Entonces se va a extraer Euler a la Rx de cada término. Eso significa que Euler a la Rx será multiplicado por abriendo paréntesis aquí. Si vamos a extraer Euler a la Rx de este primer elemento, su factor restante es R cúbica. Ahora, si nosotros vamos a extraer Euler a la Rx de este segundo elemento, su factor restante es menos 2R cuadrado. Ahora, si vamos a extraer Euler a la Rx de este tercer elemento, su factor restante es más R. Y posteriormente, si vamos a extraer la Rx de este cuarto elemento, su factor restante es menos 2. Todo eso cerrando paréntesis y todo esto es igual a 0. Entonces, ¿esto qué significa? Si nosotros aplicamos la propiedad distributiva de la multiplicación, que es monomio por polinomio, es decir, que este elemento por este elemento nos da esto, este por este nos da esto, este por este nos da esto, y este por este nos da esto. Y al final todo esto es igual a 0. Entonces, aquí lo que nosotros vemos es que tenemos que despejar el paréntesis, por lo que Euler a la Rx nos está sobando, está multiplicando, por lo que al otro lado lo vamos a pasar a dividir. Concluimos que es R cúbica menos 2R cuadrada más R menos 2, esto es igual a 0 sobre Euler a la Rx. 0 entre algo, eso sí nos da 0. Entonces, decimos que R cúbica menos 2R cuadrada más R menos 2, esto es igual a 0. Entonces, nosotros ya encontramos lo que se le llama el polinomio característico. Entonces, no sé si tengas alguna duda hasta aquí. No, ninguna. Muy bien. Entonces, una vez que ya hemos encontrado el polinomio característico, como es de tercer grado, el mayor grado nos va a determinar cuántas raíces del polinomio tenemos que encontrar. En este caso, como este es el de mayor grado, aquí este es de segundo grado y aquí es de primer grado y aquí es de grado 0. Entonces, el de grado 0 es del menor grado. En este caso, lo que vemos es que tenemos que identificar el de mayor grado. Entonces, quiere decir que tenemos que encontrar 3 valores de R, 3 raíces de R. Pueden ser reales o pueden ser complejas o imaginarias, dependiendo de que tengamos el polinomio característico, ¿no? Entonces, lo que tendríamos que hacer ahí, pues, es analizar si se puede hacer por factor común. Pero con esta combinación de expresiones vemos que no es posible hacerlo por factor común. Entonces, aquí lo vemos, lo que nosotros podemos ver que no se puede por factor común es que no están las R's en todos los términos, solamente en los 3 primeros, pero no está multiplicado tal cual por R en el término independiente.
Se puede tratar de que es R a la cero, pero no podemos trabajar factor común cuando tenemos R a la cero. Entonces, se descarta la posibilidad de hacerlo por factor común. Se descarta el primer caso de los 7 de factorización. El segundo caso es por agrupación de términos. Entonces, nosotros vamos a hacer, si es posible, hacer la factorización por agrupación de términos. Si es posible hacerlo por la factorización por agrupación de términos, solamente se aplica para términos pares. Es decir, que tengamos de 2 términos, de 4 términos, de 6 términos, de 8 términos, hasta de enésimo términos, pero siempre y cuando sean pares. Cuando son impares, ¿eso qué quiere decir? Cuando tengamos 3, 5, 7, no se aplica la factorización por agrupación de términos. Entonces, vemos que sí se puede aplicar la factorización por agrupación de términos, porque tenemos términos pares, ¿no? Tenemos 2 y 4 términos. Entonces, sí es posible hacerlo por factorización por agrupación de términos. Entonces, vamos a ver que el primer paso para hacer la factorización por agrupación de términos es proteger con paréntesis los dos primeros, todo esto más, protegerlo con paréntesis los dos últimos términos, es decir, agruparlos. Entonces, lo que nosotros podemos ver es que R cúbica menos 2R cuadrada serán protegidos con paréntesis. Todo esto más, estos dos últimos se van a proteger con paréntesis, que es R menos 2. Y todo esto va a ser igual a nuestro cero que aparece ahí. Entonces, lo que significa que hagamos la factorización por agrupación de términos es que esto, más específicamente este último, tiene que ser igual a lo que obtengamos de acá, de una factorización. Aquí, en el primer paréntesis, vemos que sí es posible hacer factor común, ¿no? Entonces, vamos a extraer el de menor grado, es decir, que vamos a extraer R cuadrada. Y tenemos que sacar el objetivo de que este será será sumado con este, entonces tiene que ser igual este, pero ya con este. Vamos a ver cómo. En este caso, lo que sigue es factorizar el término de menor grado, que es R cuadrada, del primer paréntesis, nada más de ese. Entonces vemos que es R cuadrada será multiplicado por. Cuando ahora vamos a extraer R cuadrada, tenemos que disminuirle 2 unidades a cada exponente. Si le restamos 2 aquí, al 3 sería R, ¿no? O R a la 1. Entonces sería R. Y aquí, bueno, para obtener esta parte de menos 2R cuadrada, y aquí lo extraje con signo más, aquí se conserva con el signo menos. Y bueno, para que tengamos el más de acá, pues como es aquí se extrajo con el signo más, entonces este queda tal cual con signo más, porque más por menos nos da más, y más por menos nos da menos. Y 1 por 2 nos da ese mismísimo menos 2, ¿no? Que aquí lo tenemos. Y entonces aquí significaría que la R2 o la exponente 2 también serán disminuidos 2 unidades, es decir, 2 menos 2, que eso nos da R a la 0. R a la 0 nos da 1 y multiplicado por menos 2, entonces aquí ya tenemos el menos 2. Cerramos paréntesis. Y ahora todo esto sumado con R menos 2. Y esto es igual a 0. Vamos a ver si lo que obtengamos de acá debe ser igual a lo que obtengamos de acá. O bueno, digamos como una especie de factorización. Aquí lo que nosotros podemos notar es que R cuadrada está multiplicado por este binomio, ¿no? Y aquí tendremos más 1 multiplicado por el mismísimo binomio. Entonces vemos que estos binomios son iguales. Por lo que este nuevo binomio que están repetidos en los primero y segundo término, lo que nosotros podemos ver ahí es que ahí ya se puede hacer la factorización común. Ahí sí se puede utilizar el factor común. Bueno, entonces, para hacer la agrupación de términos, pues nosotros tenemos que, como son términos pares, vemos que son de 4 términos, pues simplemente protegemos con paréntesis los dos primeros y así como los paréntesis a los dos últimos. Ya lo hicimos y pues nos tiene que dar igual a esto, pero con esto, haciendo la factorización y vemos que sí se puede hacer por factorización común y ahí teníamos que extraer la R de menor grado, ¿no? Este es el menor grado y aquí el de mayor grado, aquí ya lo hicimos y resultó que tanto este binomio como este binomio son iguales. Entonces, de esta parte, no sé si tengas alguna duda. No, hasta ahí ninguna. Ok. Entonces, aquí lo que nosotros tendríamos que hacer es hacer
emplear el factor común, porque ahora vemos que tanto este primer término como este segundo está repetido el binomio. Entonces, aquí vamos a extraer el binomio. Entonces, abrimos paréntesis, que es R menos 2, extraímos ya el binomio, y aquí tendríamos que multiplicarlo por los factores restantes que le multiplican al binomio. Aquí vemos que es R cuadrada, aquí tenemos más 1, ¿no? Porque 1 por eso mismo nos da eso mismo. Entonces, sus factores restantes serían R cuadrada más 1, ¿no? ¿Por qué? Porque este binomio por R cuadrada nos da R cuadrada por el binomio. Y binomio por 1, pues es decir, 1 por eso mismo nos da eso mismo, ¿no? Ahí está el binomio. Entonces nosotros ya hicimos un nuevo factor común. Y entonces todo esto es igual a 0. Aquí ya encontrarías, aplicando el teorema del factor nulo, que lo vamos a repasar. El teorema del factor nulo significa que cuando nosotros tenemos dos elementos que se están multiplicando entre sí y este es igual a 0, lo podemos separar de la siguiente manera. O A, este es igual a 0, o B, este es igual a 0. Es decir, que esto es igual a 0 o esto es igual a 0. Entonces, aquí ya aplicando el teorema, nosotros podemos decir que, abriendo llave, vamos a obtener que R menos 2, esto es igual a 0, o R cuadrada más 1, esto es igual a 0. Entonces, aquí ya encontraríamos la primera raíz y aquí estás de acuerdo que podemos encontrar las otras dos, ¿no? No sé si tengas alguna duda de esa parte. No entendí bien cómo factorizaste, bueno, cómo quedó R menos 2 por ¿Esta R parte? cuadrada más 1. Ajá, ahí Ah, sí no lo entendí bien. bueno, de esta parte nos quedamos. Para obtener esto, aquí lo que tú puedes ver es que yo tengo uno y dos términos que se están sumando, ¿no? Y Ujú, ves que en cada término está repetido el binomio, ¿no? Por lo que dice nuevo factor común. ujú, Esto significa que aquí yo tengo R cuadrado multiplicado por el binomio y más 1 multiplicado por el mismísimo binomio, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que aquí ya hice el uso del factor común, porque vemos que nuestro factor común es R cuadrado, ¿no? Porque la R cuadrada está repetido en el primer y segundo término igual a 0. Eso significa que aquí, como voy a extraer R menos 2 de este primer término, su factor restante es R cuadrado. Y tú debes de saber que 1 multiplicado por algo nos da ese mismo algo. Aquí, ¿de dónde se salió ese 1? Pues al final de cuentas es más 1 multiplicado por el binomio. Yo extraje el binomio. Ese es el factor que estoy haciendo, el factor común, que es R menos 2. Y entonces al final de cuentas, si tú aplicas la propiedad distributiva de la multiplicación, que es, digamos, una especie de monomio por binomio, porque al final de cuentas es R cuadrada por el binomio, nos da R cuadrada por el mismísimo binomio. Obviamente más por más eso nos va a dar más. Y aquí, más por más eso nos va a dar más. 1 por el binomio nos da el mismísimo binomio. Entonces aquí ya apliqué la propiedad distributiva tal cual como está. Y bueno, entonces nos quedamos en esa parte. Tal vez en esa parte tenías alguna duda, ¿no? No sé si ya te quedó un poco más Ah, claro. ok. Así ya me quedó más claro. Entonces, si en lugar de 1 fuera 3 multiplicado por el R menos 2, bueno, el segundo binomio R menos 2 sería R menos 2 por R cuadrada más otro número, dependiendo el que esté. Ajá, sí, exacto. Ah, ok. Muy Vale, bien, pues sí. entonces aquí ya apliqué el teorema del factor nulo, aquí ya lo apliqué. En este caso, pues aquí sería A igual a 0 o B igual a 0. Aquí ya hice eso. Ahora pues tengo que encontrar tres raíces, ¿no? Aquí ya podemos encontrar fácil la primera y aquí ya también la segunda relativamente. Aquí pueden ser reales y aquí pueden ser reales o complejos, dependiendo que obtengamos. Aquí tú puedes comprobarlo mediante la fórmula general o la chicharronera, pero vamos a ver del primer resultado. En este caso, lo que nosotros podemos observar es que abriendo corchete, vamos a decir que aquí ya podemos ponerle como raíz 1. Entonces tú tendrías que raíz 1 es igual a 2, porque este elemento está restando, se pasa al otro lado sumar. Y aquí, como es un binomio, puedes hacerle método de despeje. O fórmula general, o la chicharronera, si no te sientes segura. Yo lo voy a hacer por despejes. Entonces aquí yo tendría que encontrar raíz 2 y la raíz 3, ¿no? Porque aquí ya encontré raíz 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Esto sí se puede hacer el despeje. Eso significa que tendríamos como raíz 2
3, y este es igual a, y al hacer, bueno, una disculpa por ahí, vamos a despejar primero la r cuadrada. La r cuadrada este es igual a, este elemento que se está sumando se pasa al otro lado a restar, que eso nos da r cuadrada igual a menos 1. Y ahora sí, nosotros podemos hacer esa parte de que nosotros tenemos como potencia 2, al otro lado se va a pasar como raíz cuadrada. Pero al hacer eso, principalmente porque nuestro binomio es igual a 0, pues ahí tendríamos que ver que al otro lado se va a pasar como la raíz cuadrada, pero al hacer eso, va a tener dos soluciones, una positiva y otra negativa. Y ahí encontraríamos automáticamente la raíz 2 y la raíz 3. Es decir, que la raíz 1 es igual a 2 y la raíz 2,3 es igual a más o menos la raíz cuadrada de menos 1, ¿no? Aquí lo que se puede mostrar es que yo tengo la raíz cuadrada de un número negativo. Si tú lo haces en tu calculadora, te va a dar un error matemático. Esto habla de que si lo compruebas por fórmula general o la chicharronera, es que la raíz cuadrada del discriminante o el discriminante es menor que 0. Es decir, raíz cuadrada de números negativos. Como tú recordarás, también puede hablarse de raíces imaginarias, ¿no? Pero esto lo tenemos que reacomodar de la siguiente manera. Entonces, para cambiar ese menos, la raíz cuadrada de menos 1, lo vamos a cambiar de la siguiente manera. En este caso, podemos ver que la raíz 1 esta es igual a 2, y la raíz 2,3, esta es igual a más menos la raíz cuadrada de negativo, ya lo vamos a pasar a positivo, y ya será multiplicado por el número imaginario. Esa es la opción correcta, porque luego en algunas calculadoras y uno por imaginario nos da el mismísimo imaginario. ¿Sí me explico en esa? Es que, bueno, sí te estaba medio escuchando, pero ya se quedó congelada tu imagen. Muy bien. Tengo que seguir porque tengo que subir ese video. Entonces, en este caso, lo que nosotros observamos es que la raíz 1 es igual a 2. Y también ya habíamos visto esa parte, ¿no? De cómo tener raíces imaginarias. Muy bien. Entonces, aquí lo que nosotros podemos ver es que la raíz 2,3, esto es igual a más menos la raíz cuadrada y multiplicado por imaginario, pues nos da el imaginario. Entonces aquí, repito, nos quedamos en esta parte que ya lo hemos aplicado después del teorema del factor nulo, ¿no? Despejé R del primer renglón que nos da raíz 1 igual a 2. Aquí yo despejé R cuadrada, que este elemento que está sumando se pasó al otro lado de restar. Se conservó la R1, pero ya es para obtener las otras positiva y negativa y la raíz cuadrada de menos 1. La raíz cuadrada de menos 1 no te va a dar un resultado tal cual, sino un error. Ese error se traduce en número imaginario o número complejo, que aquí lo puse. La raíz 1 se conserva tal cual, la raíz 2,3 nos da tal cual esto, pero para convertirlo en imaginario a mano, pues esta parte de menos 1 ya se pasó como a 1, es decir, de negativo a positivo, pero compensando ese negativo, ahora se va a multiplicar por el imaginario. Y bueno, ya obtuve la raíz cuadrada de 1, que eso nos da 1, y 1 multiplicado por el imaginario, pues nos da más menos imaginario. Y entonces aquí tenemos como raíz real y raíces imaginarias. Entonces, ya vamos a encontrar automáticamente las tres raíces, o bueno, sobre todo las últimas dos, ¿no? Porque todavía no está del todo organizado. Tenemos que recordar cuál es la forma de las raíces imaginarias conjugadas, o las RIC. Esto consiste en que ya obtuvimos la raíz 1 y la raíz 2, y obtenemos alfa más menos beta imaginario, ¿no? Esta es la forma de raíces complejas o imaginarias.
Por lo que lo esencial es que nosotros encontremos alfa y beta. Alfa es el coeficiente real, pero al final de cuentas está antes del más menos. Y la beta está después del más menos y antes del imaginario. Vemos que aquí tenemos prácticamente, bueno, no tenemos prácticamente nada antes del más menos, ¿no? Aquí tenemos el signo igual y aquí tenemos más menos. Esto se traduce que alfa vale cero, es decir, 0 más menos 1 imaginario, por lo que lógicamente beta vale 1. ¿Por qué? Porque al final de cuentas aquí yo tengo alfa más menos beta imaginario. Alfa vale 0 porque no tiene nada aquí, así aparece tal cual, igual, y luego hay más menos, entonces se traduce que alfa vale 0, y beta es el coeficiente que la acompaña al imaginario, y después el más menos. Entonces, pues, al final de cuentas, lógicamente, alfa vale 0 y beta vale 1. Muy bien, entonces, eso es lo fundamental. Esto es una raíz real, y no podemos decir si es igual o diferente, sino es la única. Pero la raíz 2 y la raíz 3 son complejas, pero no nos interesa aquí la raíz 2 y la raíz 3 tal cual, sino alfa y beta para este ejercicio, ¿no? Entonces lo voy a poner, digamos, aquí abajito para que me entiendas mejor. En este caso podemos traducir que alfa esta es igual a 0 y beta es igual a 1. Porque tú ya, bueno, debemos de saber cómo se estructura soluciones generales cuando tus raíces son imaginarias. Entonces, la raíz 1 es esta, alfa y beta son estos dos valores. Entonces, tendríamos como una mezcla de soluciones generales, tanto de reales, ya sean diferentes o repetidas, así como de las imaginarias. Bueno, entonces no sé si tengas alguna duda de cómo se obtuvo alfa y beta, o más bien de toda esta parte. No, ninguna duda. Ok, entonces, bueno, tome captura de pantalla, por favor, para copiar. Listo. Ok, entonces, vamos a obtener lo siguiente. Bueno, entonces voy a borrar toda esta parte. Habíamos obtenido el polinomio característico, que es esto, y resulta que lo que obtuvimos de la raíz 1 nos dio 2. Es una raíz real, mientras que no nos interesa esto más que esto, nos dio que alfa y beta, pues son esos valores, ¿no? Alfa es igual a 0 y beta es igual a 1. Entonces, nosotros encontramos esos valores, solamente que uno es raíz y la otra son constantes. Pero esto fue derivado de lo que hemos obtenido de las raíces imaginarias conjugadas. Entonces, voy a agregar toda esta parte. Y apenas lo que estamos haciendo es encontrar la solución homogénea. Todavía nos hace falta encontrar la solución en particular. Entonces ya voy a borrar toda esta parte. Y ahora, pues aquí sería la forma de solución homogénea cuando tenemos una mezcla entre raíz real y parte de las imaginarias, ¿no? Que sería así. Solución homogénea, porque apenas es para obtener la solución homogénea, esto será igual a, para la raíz real, C1 elevado a la raíz 1t. Ahora todo esto más, para las imaginarias, como tú recordarás, es Euler elevado a la alfa t, y todo eso será multiplicado por, abriendo paréntesis, y aquí tendrías como, en vez de C1 y C2, aquí serían C2 y C3. Entonces sería C2 multiplicado por el coseno del ángulo beta multiplicado por t, más C3 multiplicado por el seno del mismísimo ángulo beta y multiplicado por la letra t. O bueno, es que me acostumbro a utilizar la letra t, pero nuestra variable independiente es x. Entonces aquí van a ser las x. De hecho, si la t fuera nuestra variable independiente, entonces sería la t. Bueno, yo me acostumbro a utilizar la letra t que la x, pero como son x, la variable independiente, entonces aquí van a ser puras x, ¿no? Entonces, esa es la forma. Ahora, cuando ya hemos obtenido tres raíces, pero dos de ellas, las dos últimas fueron imaginarias, entonces estos son parte de las imaginarias, ¿no? La alfa y la beta. Entonces, simplemente vamos a reemplazar la raíz 1, así como alfa y beta. Y bueno, también si es posible simplificarla, ¿no? Entonces, aquí lo que nosotros vamos a observar es que
la solución homogénea, esta es igual a C1 multiplicado por Euler elevado a la raíz 1x. Entonces sería Euler elevado a la 2x. Todo esto más Euler elevado a la alfa x. Vemos que alfa vale 0 y multiplicado por x. Y todo ese elemento será multiplicado por C2 por el coseno del ángulo beta x. Pero beta vale 1. Entonces sería 1 por x, que eso nos da coseno de x, ¿no? Y aquí sería más C3 seno de x. ¿Por qué? Porque beta vale 1 y 1 por x nos da x. Ahí está, ¿no? Y pues nosotros ya vamos a cerrar corchete y vamos a ver si se puede simplificar. Vemos que sí se puede. En este caso, 0 por x nos da 0, ¿no? Euler elevado a la 0, eso nos da 1. Y 1 multiplicado por todo ese binomio nos da el mismísimo binomio, que a la vez también ya podemos destruir los corchetes, porque 1 por todo eso mismo nos da eso mismo. Podemos destruir los corchetes con mayor confianza. Entonces vas a obtener que tu solución homogénea es y sub h, esto es igual a C1 Euler elevado a la 2x más C2 coseno de x. Aquí también es válido que nosotros destruyamos los paréntesis. No hay ningún problema. Puedes representarlo así o puedes representarlo así, ya sin el paréntesis. Ahora todo esto más C3 seno de x. Entonces, ya simplificamos toda esa parte. Ya hemos obtenido apenas la solución homogénea. Ahora nos hace falta encontrar la solución particular y eso se puede hacer por el método de coeficientes determinados. Pero por lo pronto ya hemos encontrado la solución homogénea. Entonces, no sé si tengas alguna duda hasta aquí. No, ninguna. Todo bien. Bueno, entonces toma de captura de pantalla, por favor. Muy bien, entonces ya hemos encontrado la solución homogénea, nos hace falta encontrar pues la solución particular. Y la suma de la homogénea y la particular ya encontramos la solución general. Entonces, ahora sí, voy a pasar esto por acá arriba, la solución homogénea. Entonces voy a borrar ya todo esto. Vamos a pasar esto por arriba, la solución homogénea. Y hemos obtenido que y sub h, esto es igual a C1 Euler elevado a la 2x más C2 coseno de x más C3 por seno de x. Entonces, como lo habíamos dicho, esta es tu solución homogénea, ¿no? Ahora nos hace falta encontrar la solución particular. Bueno, nada más borro lo que está abajo para aplicar el método de coeficientes indeterminados. Y bueno, aquí también tenemos que repasar un poquito de lo que hemos visto en los ejemplos anteriores sobre las ecuaciones diferenciales de segundo orden no homogéneas, o más específicamente el método de coeficientes indeterminados. Básicamente lo que tendríamos que recordar del método de coeficientes indeterminados que esto es para encontrar la solución particular, pues lo más indispensable es que identifiquemos nuestra f de x. Entonces, nosotros tenemos que recordar cómo se identifica la f de x. Es así. La forma de una ecuación diferencial de tercer orden no homogénea es que sería a multiplicado por y tri prima más b multiplicado por y bi prima más c multiplicado por y prima más d multiplicado por y, y esto es igual a f de x. La f de x significa que es lo que vale en el lado derecho de la igualdad. Más específicamente, son las funciones que dependen de su variable independiente. Por eso está la x. Si fuera la t, la variable independiente, entonces sería f de t. Pero este método de coeficientes indeterminados solamente se aplican para constantes, números cualquiera, para polinomios de primer grado, de segundo grado, de tercer grado, hasta etcétera, exponenciales de Euler y las funciones trigonométricas seno y coseno, nada más esos. Porque hay otros tipos de funciones exponenciales, otros tipos de funciones trigonométricas, así como funciones inversas, que esas últimas que mencioné
Esas se aplican para otro método, que se le llama variaciones de parámetros. Pero bueno, entonces aquí, pues ya ahí podemos identificar nuestra f de x, ¿no? Entonces, ¿estás de acuerdo que nuestra f de x para la ecuación diferencial es 5 a la 2x menos 2x más 5? ¿Sí? Bueno. Entonces, nuestra f de x es simplemente lo que vale en el lado derecho de la igualdad. Vemos que nuestra ecuación diferencial es esta, la no homogénea, la original. Aquí ya vemos que se parece mucho a este modelo. Entonces vemos que la f de x es lo que vale en el lado derecho de la igualdad, que es 5 a la 2x menos 2x más 5. Aquí tenemos una mezcla entre función exponencial y aquí algebraica, polinomial. Entonces, aquí sí me gustaría resaltar lo siguiente. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a encontrar la solución particular? Mediante el método de coeficientes indeterminados, pero ahí es cosa de adivinar. En este caso es cosa de hacer propuestas que pues ahí puedan satisfacer una ecuación diferencial no homogénea. Bueno, entonces lo que tendríamos que hacer ahí es construir una tabla en donde la primera columna va a ser la f de t y la segunda columna va a ser y sub p de la siguiente manera. Bueno, lo voy a poner aquí para mayor comodidad. Y entonces, aquí voy a poner los casos de la f de x en la primera columna de la siguiente manera. En este caso es la f de x y aquí sería la y sub p. Esa y sub p significa que es la propuesta de solución particular, como nosotros lo estamos notando por ahí, ¿no? En este caso tendríamos que recordar el primer caso de nuestra f de x, ¿no? Nuestra f de x, en este caso, es una constante. Aquí, en este caso, lo que tendríamos que ver es que K es una constante, es un término independiente, por lo que la propuesta de solución particular es un coeficiente indeterminado A y también es un término independiente. Ahora, para el segundo caso, vemos que aquí podemos observar nuestra f de x como polinomio. Por ejemplo, tuviéramos la f de x, que esto es igual a x más k, es decir, un término lineal y aquí un término independiente, una constante. Por lo que la propuesta de solución particular sería ax más b, es decir, un coeficiente indeterminado y aquí otro coeficiente indeterminado. Y aquí vemos que es la x término lineal, y aquí también término lineal, y aquí independiente y aquí término independiente. Entonces vemos que aquí, en los dos últimos términos de la f de x, es posible aplicar esto. Mientras que aquí vamos a aplicar un caso especial. En este caso, el caso número 3, nuestra f de x se va a comportar de la siguiente manera. Por ejemplo, tuviéramos Euler elevado a la kx. Así, ¿no? Donde k es un coeficiente distinto a 0 y 1. En este caso, pues puede tomar cualquier valor siempre cuando, en este caso, la k sea distinta de 0 y distinta de 1. ¿Para qué? Para que la propuesta cumpla con lo siguiente, que la propuesta de solución particular es coeficiente indeterminado A multiplicado por Euler elevado a la kx. Entonces, pues esa es la propuesta de solución particular, pero para el caso de Euler a la kx, vemos que es 5 Euler a la 2x, vemos que este coeficiente 2 que le multiplica a x es distinto de 0 y 1, por lo que sí podemos utilizar este modelo de la propuesta de solución particular. Ese es para esto, ¿no? Pero para los dos últimos, porque vemos aquí un término lineal y aquí un término independiente, pues se aplica el caso número 2, ¿no? Porque aquí sí existe término lineal y término independiente. Entonces, aquí sería la propuesta de solución particular de esa manera, ax más b, ya sabiendo que x es la variable independiente. Entonces, la propuesta sería de la siguiente manera, porque no podemos repetir ni a ni b. Entonces, como aparece esto, primero, aquí sería la A coeficiente indeterminado. Es decir, que la y sub p, esto es igual a Euler elevado a la kx. Pero esa k ya la vamos a reemplazar con el número real. Es decir, a Euler a la 2x. ¿Por qué? Porque la k nos representa la constante, distinta de 0 y 1. La k es el coeficiente que la acompaña a x. Vemos que es 2 por x. Entonces aquí ya tenemos que poner el coeficiente real que le acompaña a x, es decir, ya del ejercicio real, pero el coeficiente indeterminado es el mismo.
Pero aquí, si vamos a poner para el polinomio ax más b, ya no se puede hacer eso, porque la a ya no se tiene que repetir. Si no pondríamos, en vez de ax más b, por ejemplo, más bx más c, así. Entonces, aquí esto sería para esta parte, y esto último sería para esta parte. Nada más que ya no debo de repetir ni a ni b, sino poner letras distintas, en donde esas letras distintas son los coeficientes indeterminados. Tenemos que encontrar los valores de a, b y c. ¿Y esto cómo se hace? Nosotros tenemos que recordar la forma muy parecida a esa, ¿no? Pero sería con un modelo muy parecido. Es decir, a multiplicado por la tercera derivada de la propuesta de solución particular, más b multiplicado por la segunda derivada de la propuesta de solución particular, más c multiplicado por la primera derivada de la propuesta de solución particular, más d multiplicado por la solución particular, la propuesta, sin derivar. Y esa es igual a nuestra f de x. Simplemente hay que reemplazar la propuesta, así como tener la primera, segunda y tercera derivadas de esta propuesta de solución particular, y sustituirlas al modelo que estaba escrito en azul, es decir, este, e igualarlo a nuestra f de x, ya sabiendo que la f de x es ese elemento, ¿no? Entonces aquí tenemos que encontrar la derivada de esta solución, propuesta de solución particular, ¿para qué? Con el objetivo de encontrar a b y c, ya sea por igualación de términos, que a la vez también pueden traducirse en sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, bueno, no sé si por aquí tienes alguna duda de la propuesta de solución particular. Bueno, si me escuchas. Sí, sí te escucho. Ok. Bueno, entonces esa es la propuesta. Tenemos que encontrar la primera, segunda y tercera derivadas. Entonces, la primera derivada, pues, es con respecto a x. Se tiene que derivar con respecto a la variable independiente que se nos dé, ya sea x o la t. En ese caso es x. Entonces, aquí tenemos que derivar exponencial, ¿no? Simplemente derivamos el exponente con respecto a x, eso nos da 2. Y multiplicado por la a, que es una constante y un coeficiente indeterminado a la vez, eso nos da 2 veces a Euler elevado a 2x. Recuerda que esto se conserva tal cual. Es decir, que no se le suma ni se le resta ni una unidad al exponente. Ahora, la derivada de bx con respecto a x, asegurando que la b es una constante, pero a la vez un coeficiente indeterminado. Y la derivada de x con respecto a x, eso nos da 1 multiplicado por b, eso nos da más b. Ahí está, encontramos la primera derivada. Ahora, para encontrar la segunda, tenemos que hacer de la primera derivada, derivarlo nuevamente. Entonces, aquí tenemos que derivarlo esto con respecto a x, ¿no? Aquí 2a es una constante. Constante multiplicado por una función, pues simplemente se deriva tal cual la función y al último se la multiplicamos por la constante. Aquí simplemente es exponencial, derivamos el exponente, que eso nos da 2 con respecto a x, y multiplicado por 2a, pues 2 por 2, eso nos da 4, y multiplicado por a nos da 4a, Euler a la 2x, eso se conserva tal cual. Y la derivada de b con respecto a x, ya debido a que eso es una constante, eso nos da 0. Ahora, a partir de esto, de la segunda derivada, tengo que encontrar la tercera. Es decir, de la segunda derivada tengo que derivarlo nuevamente. Y esto es igual a esto derivarlo nuevamente, que eso nos da 2 con respecto a x. Y 2 se va a multiplicar por 4a, que eso nos da 8a. 8a Euler elevado a la 2x. Entonces nosotros encontramos, bueno, ya determinamos la propuesta de solución particular. Aquí lo voy a distinguir ya. La propuesta de solución particular. Mientras que encontramos la primera, segunda y tercera derivadas de la propuesta de solución particular para sustituirlo a este modelo, ¿no? Entonces, sustituyendo las 4 nubes azules e igualándola a la nube naranja, vamos a obtener de la siguiente manera. Bueno, al final de cuentas es como si igualáramos allá, bueno, sustituyéramos la ecuación diferencial en sí. A vale 1, B vale menos 2, C vale más 1 y D vale menos 2, ¿no? Así tal cual. Y la f de x es esto. Entonces, ya multiplicados por las derivadas y la propuesta de esa solución particular, bueno, entonces sería 1 multiplicado por la y' sub p, que es
8a Euler a la 2x. Ahí está. Todo esto menos 2 multiplicado por la y prima, ¿no? Que en este caso es 4a Euler elevado a la 2x. Ahí lo tenemos, ¿no? Ahora, esto se va a sustituir acá, ¿no? Que es más. Esto lo tenemos que, bueno, es opcional que sí lo protejamos con paréntesis para distinguir la sustitución de y prima, o más bien y prima sub p. Abrimos paréntesis y aquí tendríamos como 2a Euler a la x, ¿sí? Y lo que nosotros veríamos es todo eso más b. Cerramos paréntesis y lo que nosotros también vamos a conseguir es que esto también es menos 2. Menos 2 multiplicado por la propuesta, que es esta parte, ¿no? Que es a Euler elevado a la 2x más bx más c. Y todo esto, pues cerrando paréntesis, al final de cuentas ya sustituimos la tercera derivada, la segunda derivada, la primera derivada, así como la propuesta, ¿no? En sí. Ahora, pues lo que tendríamos que hacer, todo esto lo vamos a igualar a lo que vale la f de x, ¿no? Que en este caso es 5L elevado a la 2x, todo esto menos 2x, y aquí más 5, ¿no? Entonces ya hemos igualado, ya conforme sustituimos al modelo que está escrito en azul. Y no sé si tengas alguna duda de esa parte. No, ninguna. Todo bien. Ok. Entonces aquí lo que tendríamos que hacer es, pues, hacer lo siguiente. En este caso es 8a elevado a la 2x, y aquí sería menos 2 por 4, que eso nos da menos 8a. Bueno, menos 8a elevado a la 2x, y aquí leyes los signos, ¿no? Más por menos da más por menos da más, eso nos da más 2a elevado a la 2x, y aquí tendríamos como más b. Ahora, menos 2 multiplicado por cada uno de los elementos, vamos a tener que es menos 2a elevado a la 2x más bx, y aquí, perdón, menos 2bx menos 2c, ¿no? ¿Por qué? Porque menos 2 está multiplicado por cada uno de los elementos. Entonces tendríamos como menos 2bx, y aquí tendrías como menos 12, ¿no? Y todo esto es igual a 5 a la 2x menos 2x más 5. Ahora, pues lo que tendríamos que hacer es hacer la cancelación o simplificación de términos semejantes. Vemos que estos son términos opuestos, ¿no? Se pueden ir. Vemos que estos también son términos opuestos. También se pueden ir. Aquí ya hay un problema. Como tú lo puedes notar, en este caso, si ya no tenemos los términos que multiplican por Euler a la 2x en el lado izquierdo, como esos ya se cancelaron, entonces, ¿cómo se van a igualar con este término que está multiplicado por Euler a la 2x, ¿no? Si ya no tenemos nada de lo que está aquí adentro, ¿no? Bueno, en el lado izquierdo de la igualdad. Entonces, aquí sí ya hay un problema, por lo que esta parte de esta propuesta de solución particular ya es inadecuada, por lo que significa que ya no es posible encontrar el valor de A. Y entonces, si encontramos B y C, pero no encontramos A, entonces la propuesta de solución particular ya sería incorrecta, por lo que la propuesta de solución particular es inapropiada, por lo que nosotros tendríamos que hacerle algo a esta propuesta de solución particular. Entonces, al final de cuentas, ¿no? Ya simplifiqué esa parte que nos quedó todo esto, y al final, como dije, ¿no? Simplemente es hacer la cancelación o simplificación de términos semejantes. Vemos que todos ellos se cancelaron entre sí, ¿no? Porque son términos opuestos. Y solamente nos quedó esta parte, ¿no? El más b, el menos 2bx, y aquí, ¿no? Esa parte de menos 2c. Entonces, tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho tenemos que tener sus términos respectivos, ¿no? Exponencial con exponencial, lineal con lineal, e independiente con independiente. Pero se eliminaron principalmente lo que están en el lado izquierdo. Es posible que, bueno, eso es válido cuando tengamos un coeficiente indeterminado multiplicado por un término tal cual, independientemente que en el lado derecho no lo tengamos, pero es inaceptable que no exista nada aquí, como la cancelación, y al final de cuentas, ¿con qué
elemento del lado izquierdo de la igualdad vamos a igualar con esto. Entonces aquí ya habría una incongruencia. Entonces esto está mal. Y eso sí puede pasar, ¿eh? Porque ahí no lograríamos nunca probar la existencia de valor de A. No sé si me explico en esa parte. Sí, Entonces, eh, sí, esto puede ser molesto. Tenemos que crear otra propuesta de solución particular. Más específicamente en donde se hizo la incongruencia, que es A Euler a la 2x, que eso fue inapropiado, por lo que aquí podemos jugar a las adivinanzas. Como esto es A, que es un término independiente multiplicado por un exponencial, lo vamos a reemplazar de la siguiente manera. Lo que es constante ahora se va a multiplicar por un término lineal, es decir, AX Euler a la 2x. Vemos que es parecido a lo que hemos borrado anteriormente, pero no estaba la x. Entonces, ahora sí, ya arbitrariamente esta x ya se va a multiplicar por toda esta parte, ¿no? Que antes nos quedaba ax Euler, AE a la 2x, pero como no fue apropiado, entonces ahí tendremos que hacerle una estrategia. Tenemos que hacer una práctica, aunque esto también va a tener fundamentos en el método de variaciones de parámetros, pero eso ya es un tema aparte. Entonces aquí vemos que técnicamente sí puede ser posible encontrar P y C, ¿no? Los lineales que se van a igualar, así como los independientes, ¿no? Estas partes sí son apropiadas, pero esta no fue apropiada. Así que nunca encontraremos el valor de A. Vamos a intentar si con esto, con este arreglo, ya es posible encontrar el valor de A sin ningún problema cuando vayamos a hacer las cancelaciones. ¿Sí me explico? Entonces, pues tenemos que encontrar nuevamente las derivadas. Bueno, no sé si, perdón, si ya no le tomaste captura. Pero bueno, entonces tómale captura de esa parte, por favor. ya le había tomado captura. Ah, bueno, entonces voy a borrar esto y a ver si con este arreglo ya va a ser posible encontrar A, B y C, pero sobre todo A, que fue el que se eliminó, ¿no? Bueno, entonces, vamos a hacer esto. Voy a pasar la propuesta por acá. En este caso, nos dio que la Y sub P, esto pues, es igual a AX Euler a la 2X, y a más BX más C, ¿no? Bueno, lo que había borrado. Entonces, como lo podemos observar, esta es la propuesta de solución particular, pero aquí sería como una nueva propuesta de solución particular, es como una propuesta 2. Entonces aquí vamos a ponerle como una nueva propuesta. Bueno, lo que acabo de borrar, ¿no? Lo que acabo de modificar. Entonces ahí tendríamos que recurrir a una nueva propuesta de solución particular. Y si no sirve esa, teníamos que encontrar otra nueva más. ¿Sí me explico? Entonces, a medida que ya no nos sirven una o ya no nos sirve la anterior, pues tenemos que crearle otra y otra y otra, si sigue sin servirse. ¿Sí me explico? Sí, sí te explicas. Hasta en donde ya sí se puede hacer. Entonces, vamos a ver si con eso ya se puede. Ahora yo tengo AX igual a la 2X, ¿no? Yo tengo una y dos funciones que se están multiplicando. Ahí estarás de acuerdo que va a ser la derivada de un producto de funciones. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo una y dos funciones en términos de su variable independiente, ¿no? Que en este caso da X. Es decir, vamos a recurrir al modelo de la derivada del producto de funciones. Cuando yo tengo A multiplicado por B y deseo obtener su derivada, entonces es A' multiplicado por B más A multiplicado por B'. Entonces, esto es para encontrar la primera derivada de la propuesta de solución particular, ¿no? Así, que la Y prima sub P es encontrar primero la derivada de esto y luego la derivada de este y luego de esto, ¿no? Entonces, la derivada de esto, pues al final de cuentas es que la A es la primera parte del producto, ¿no? Aquí pondría el puntito. Entonces, ¿estás de acuerdo que la A minúscula, esto es igual a AX? Y la B, esto es igual a Euler a la 2X, ¿no? Si los puedes identificar como la regla del producto de funciones. ¿Sí me explico?
Sí. Bueno, es que también sí sabes derivar, ¿no? Por eso lo estoy haciendo desde cero, pues si ya no te acuerdas, ¿no? Entonces, ¿qué me pide la fórmula? Derivar A y B. La derivada de A con respecto a X, ¿estás de acuerdo que da A? Y la derivada de B, eso nos da 2 a la 2X, ¿no? Porque es la derivada de exponencial. Simplemente se deriva el exponente con respecto a X, que eso nos da 2. Ahí ya, ¿no? Ya lo bajamos. Y eso nos da L a la 2X, que se conserva, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces, ahí ya sustituyéndolo a ese modelo, aquí sí me gustaría proteger todo eso con paréntesis azul, para que lo que vamos a poner dentro del paréntesis azul, pues es la derivada de esto, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces es A', que nos da A, multiplicado por la B sin derivar, que es Euler a la 2X. Ahora todo esto más, el más es el modelo de la derivada del producto. Ahora A sin derivar, que eso nos da AX, y multiplicado por la B', que en este caso es 2 Euler a la 2X, ¿no? Y ahora sí, nosotros cerramos ese paréntesis porque esto nos representa la derivada de esto. No sé si tengas alguna duda de esa parte. No, ninguna duda. Ah, ok. Muy bien. Ahora todo esto más la derivada de este elemento que eso nos da B y la derivada de esto está de acuerdo que da cero, ¿no? Entonces ya, simplificándolo un poco, vamos a obtener apenas la primera derivada porque tenemos que encontrar hasta la tercera. Tenemos que encontrar la primera derivada de la propuesta de solución particular. Aquí ya podemos destruir los paréntesis y tendríamos como A Euler elevado a la 2X y aquí tendrías como AX por 2 Euler a la X. Vamos a multiplicar el 2 y luego por la A, es decir, más 2AX Euler a la 2X. Y todo esto sumado con B. Entonces, esa es la primera derivada de la propuesta de solución particular. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a hacer esto. Voy a borrar esta parte y esta es la primera derivada simplificada de la propuesta o de la nueva propuesta de solución particular. Entonces nosotros vamos a decir que y sub p', esto es igual a Euler a la 2x más 2ax Euler a la 2x y todo esto más b. Ahí está, ¿no? Ahora, pues a partir de la primera derivada tenemos que encontrar la segunda, ¿no? Pero a ver, bueno, te quisiera poner a prueba, ¿no? A ver si ya me voy explicando. La segunda derivada sería, ¿estás de acuerdo que la derivada de eso sería 2a Euler a la 2x, ¿no? Bueno, simplemente se deriva Sí. y se multiplica por a. Eso nos da 2a Euler a la 2x más 2 multiplicado por esto otra vez, ¿no? Que es la derivada del producto de funciones. Entonces, bueno, el 2 ya lo saqué, ¿no? Bueno, técnicamente lo saqué. Y ahora sí ya podemos derivar esto, que es la derivada del producto de funciones. Vemos que es este mismo caso, ¿no? Entonces, aquí sería a Euler a la 2x más 2ax Euler a la 2x, ¿no? Ya simplificando un poquito. Es como si pidiéramos esto otra vez, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Ujú. Entonces, pues simplificándolo un poco, ¿estás de acuerdo que esto daría 2a Euler a la 2x y más 4ax Euler a la 2x, ¿no? Así. Ajá. Y eso prima p, esto es igual a, bueno, aquí sería 2a Euler a la 2x y aquí sería más 4ax Euler a la 2x. Pero este más este nos va a dar como 4a a la 2x y aquí sería más 4ax Euler a la 2x, ¿no? Ahí está. Bueno, ¿por qué? ¿Dónde saqué esto? Bueno, aplicando propiedad distributiva y este elemento sumado con este elemento nos da esto, ¿no? Nada más que se suman los dos y eso nos da 4 y multiplicado por a Euler a la 2x nos da a Euler a la 2x, ¿no? Y este por este nos da esto, nada más que ya me quise saltar algunos pasitos. Entonces, esta es la segunda derivada. Entonces, bueno, no sé si ya le tomaste captura de pantalla porque ya lo voy a borrar, porque creo que sí ya se me está acabando el tiempo. Ya le tomé captura. Bueno, sí me vas entendiendo, ¿no? Sí. Ok. Entonces, la segunda derivada es 4a Euler a la 2x más 4ax Euler a la 2x.
Entonces ya encontramos la primera, la segunda, y ahora tenemos que encontrar la tercera. Es decir, que de la segunda derivada tenemos que encontrar su derivada otra vez. Lo voy a borrar esta parte porque ya fue la simplificación. Entonces, esa es la segunda derivada. Tenemos que encontrar la tercera derivada. Entonces, la y tri' sub p, esto es igual a, la derivada de esto es la derivada de 2x con respecto a x, que eso nos da 2 y multiplicado por 4a, eso nos da 8a, L era de 2x, y aquí sería más 4 veces otra vez la derivada, ¿no? Del producto de funciones, ¿estás de acuerdo? En este caso, haciendo este modelo, la derivada de eso sería a Euler a la 2x más 2a Euler a la 2x, ¿no? Perdón, más 2ax Euler a la 2x, ¿no? Es decir, esto derívalo y esto sin derivar, más este sin derivar y esto derívalo. ¿Sí me explico? Y Sí. es que al final de cuentas esto lo tenemos que derivar. Y es como si estudiamos esto, ¿no? Esta parte de acá, otra vez. Ya con esa Ok, ok. simplificación y todo eso, ¿sí me explico? Ujú. Ok. Muy bien, entonces la simplificación sería que y es tri' sub p, esto es igual a 8a L a la 2x, y aquí sería más 4a L a la 2x, y aquí sería más 8ax L a la 2x, ¿no? Y la suma de estos dos términos semejantes sería 12a L a la 2x, ¿no? Entonces, bueno, ya voy a borrar esta parte, espero que le hayas tomado captura de pantalla. Sí, ya le tomé captura. Entonces, la tercera derivada sería y tri' sub p, esto es igual a 12 a L a la 2x, posteriormente más 8ax L a la 2x. Muy bien, entonces ya encontramos después de un trabajo considerable la propuesta, la nueva propuesta, así como la primera, segunda y tercera derivadas, la nueva propuesta de solución particular. Vemos como ahora ya están más grandes, ¿no? Ya más laborioso va a ser este. Voy a borrar esa parte. Bueno, entonces, lo que nosotros veríamos ahí es que ahora sí se van a sustituir a este modelo, o más bien ya reemplazando estos directamente, ¿no? Entonces, esto ya lo voy a borrar directamente. Y al final de cuentas, haz de cuenta que son las y sub p, ¿no? Y sí, sus derivadas, y esto es igual a tu f de x, ¿no? Y ya lo acabo de borrar. Entonces, tendrías de la siguiente manera. La tercera derivada de la propuesta de solución particular, pues eso nos da. Y voy a proteger eso con paréntesis, ¿no? Para que puedas distinguir la sustitución de las derivadas, ¿no? En este caso es 12a L a la 2x más 8a x L a la 2x. Y pues nosotros cerramos paréntesis. Y posteriormente menos 2 multiplicado por la segunda derivada, que la segunda derivada es eso, ¿estás de acuerdo? Que es 4a L a la 2x más 4ax L a la 2x. Pues cerramos paréntesis. Y ahora todo esto más la y prima, ¿no? ¿Qué es esto? Que es a Euler a la 2x más 2ax Euler a la 2x, y ya, y más b, ¿no? Y ahora todo esto menos lo voy a continuar por acá, por eso pongo los puntos suspensivos, menos dos veces, menos dos veces, multiplicado por la y sin derivar, ¿no? O la propuesta, que es a L a la 2x más 2ax L a la 2x, y todo esto sumado con... No es cierto, perdón, no es cierto. Es ax L a la 2x, ¿estás de acuerdo que es más bx más c, no? Perdón.
Esto es igual a lo que está en el lado derecho de la igualdad, ¿no? 5L a la 2X menos 2X más 5. ¿Sí me explico? Entonces ya sustituí la tercera derivada, la segunda derivada, la primera derivada y la propuesta, ¿no? Igualas a tu f de t. ¿Dudas hasta aquí? No, ninguna. Ok, entonces esto ya se viene siendo ya más laborioso, ¿no? Aquí, propiedad distributiva, leyes de los signos, y aquí propiedad distributiva, ¿no? Ay, bueno. Entonces, ya destruyendo paréntesis, tendrías como 12a Euler a la 2x más 8ax Euler a la 2x, y aquí tendrías como menos 8a Euler a la 2x menos 8ax Euler a la 2x, y aquí tendrías como más ax, no, más a a la 2x más 2ax Euler a la 2x, y aquí tendrías más b. Posteriormente, voy a continuar el signo negativo por acá, porque creo que no me va a caber. Menos 2ax, y a la 2x, menos 2bx, menos 2c, ¿no? Y eso es igual a tu 5, y a la 2x, menos 2x, más 5. Voy a distinguir la igualdad de otro color, ¿no? Para que veas. Sí, ahí está. Entonces, vamos a ver si se puede eliminar términos semejantes, ¿no? ¿Dudas hasta aquí por el momento? No, ninguna. ¿Estás de acuerdo que podemos cancelar? A ver, ¿estás de acuerdo que podemos cancelar este, no? Con este. Después, cancelamos este con este, ¿no? ¿Y cuál más podemos cancelar? Ah, pues ya ninguna, ¿verdad? Porque, mira, aquí ya no se pueden cancelar, ¿no? Sino simplificar, ¿no? ¿Sí estás de acuerdo? Y los términos no semejantes. ¿Sí me explico? Ahí está. Entonces, sí, entonces ya ahí ya podemos encontrar el valor de A, ¿no? Ya sin ningún problema. ¿Por qué? Porque tú estás de acuerdo que en el caso anterior eliminábamos todo lo que multiplicaba por A, ¿no? Y ya no se podía igualar con este término exponencial. Ahora ya se puede. ¿Sí me explico? Ay, bueno. Entonces, lo que nosotros podemos ver en ese caso es que de la siguiente manera vamos a hacer la igualación de términos, sí, la agrupación de términos. Entonces, lo que podemos ver en ese momento es que ya podemos borrar las derivadas, no la propuesta. Y esto es apenas lo que estamos encontrando para la solución particular. Esto fue 2x, y aquí, pues, era la simplificación de términos semejantes, ¿no? Entonces tenemos 12 menos 8, que eso nos da 4, y sumado con 1, eso nos da 5, 5a, a la 2x, ¿no? Y ahora, los términos no semejantes, que en este caso vemos que es menos 2bx, y aquí lo que nosotros podíamos observar es menos 2c. Entonces nosotros ya hemos hecho la cancelación, así como la simplificación de términos semejantes. Bueno, entonces, yo supongo que no tengas alguna duda hasta aquí. Entonces lo interesante es que nosotros ya podemos encontrar el valor de A sin ningún problema. Por lo que la propuesta, es decir, este arreglo que hicimos ya es apropiado, así como para encontrar B y C, que nos reducimos a esto que ya está algo compacto, ¿no? Y entonces lo que nosotros podemos observar que es 5L a la 2x, y todo eso menos 2x, y todo eso sumado con 5, ¿no? Entonces aquí ya podemos hacer la igualación de términos y podemos hacerlo con color rojo para los exponenciales.
azules, sí, es cierto, me faltó el más B y el menos 12, ¿no? Entonces lo voy a poner. Muy bien. Sí, sí. Sí, me faltó el término independiente. En este caso es menos 2bx. Aquí lo voy a poner. Menos 2bx, luego más b. Y posteriormente menos 12, ¿no? Ahí está. Entonces, ahora los términos lineales y los términos independientes, ¿no? Es decir, los x a la 0. Entonces, bueno, como regresaste, entonces no sé si tengas alguna duda hasta aquí. No, ninguna duda. Muy bien, entonces, vamos a hacer lo demás, ¿no? Entonces, esta parte ya la voy a borrar, pues, si ya le has tomado captura de pantalla, pues ya le tengo que seguir. Entonces, aquí Listo, ya, sí, ya le tomé captura. entonces aquí ya podemos abrir una llave y vamos a igualar los términos rojos, azules y verdes respectivamente. Los rojos nos va a quedar que 5a Euler a la 2x, esto es igual a 5 Euler a la 2x. Los azules vemos que es menos 2bx y esto es igual a menos 2x. Y los términos verdes, que son b menos 2c, esto es igual a 5. Entonces, tanto para la primera ecuación como la segunda, de este sistema de ecuaciones lineales, podemos probar la existencia de por lo menos a y b. Es decir, que si despejamos a 5 L a la 2x, está multiplicando, se pasa al otro lado a dividir. Vemos que a, esto es igual a 5L a la 2x sobre 5L a la 2x. ¿Estás de acuerdo que eso va a dar 1? Entonces, a es igual a 1. Ahora, para el valor de b, vemos que este se está pasando a dividir, el menos 2x, entonces tendrías como b, esto es igual a menos 2x sobre menos 2x, que también da 1. Y ya encontramos A y B, nos hace falta encontrar el valor de C, ¿no? Pero ya conocemos B. Entonces, esto va a significar que para encontrar el valor de C, vamos a sustituir B a esa ecuación, la última. Entonces, si B vale 1, tendríamos como 1 menos 2C, y esto es igual a 5. Despejamos C, vemos que en este caso, este elemento está sumando, se pasa al otro lado a restar. Vemos que menos 12, esto es igual a 5 menos 1. 5 menos 1, eso nos da 4 positivo. Por lo que quiere decir que tendremos como menos 12 y esto es igual a 4. Despejamos C, vemos que es 4 sobre menos 2, la C, ¿no? 4 sobre menos 2. Y 4 sobre menos 2, eso nos da menos 2. Porque más entre menos nos da menos y 4 sobre 2, eso nos da 2. Entonces vemos que C vale menos 2. A, tanto A como B valen unos y la C vale menos 2. Entonces ya podemos sustituir A, B y C, que esos son los coeficientes indeterminados, pero ya están determinados y se van a sustituir a la propuesta de solución particular y ya encontraríamos la solución particular. Y la suma de la solución homogénea más la particular ya es la solución general. Entonces, veremos que la solución particular es A, que vale 1. Entonces, tendríamos como X Euler a la 2X. Ahora, más BX, que eso nos da más X, porque 1 por X, porque B vale 1, pues tendrías más X. Y más C, ¿no? Pero más por menos nos da menos, entonces tendrías como menos 2. Entonces, después de un trabajo considerable, hemos encontrado el valor, o más bien la solución particular. Entonces, ya ahí ya podemos sumar la solución homogénea y la solución particular para obtener la solución general. Entonces, ¿dudas la obtención de la solución particular? No, ninguna. Ok, entonces tómale captura de pantalla para continuar. Listo. Muy bien, entonces voy a borrar esta parte y pues ahí ya encontraríamos la solución particular. La solución particular nos dio
x Euler a la 2x más x menos 2. Entonces encontramos la solución particular. Ya podemos quitar el signo de interrogación, o más bien ya borrar eso. Y sumándole la solución homogénea y la particular, ya encontraríamos la solución general. Entonces ya vamos a borrar todo esto y concluimos el ejercicio de la siguiente manera. Que y esto es igual a y sub h, que es C1 Euler a la 2x más C2 coseno de x más C3 seno de x. Y ahora todo esto sumado con, abriendo paréntesis. ¿Por qué? Porque aquí tenemos más y menos, ¿no? Pero para respetar el signo más de aquí, entonces se protege con paréntesis y vamos ya a recibir la solución particular, que es x Euler a la 2x más x menos 2. Entonces cerramos paréntesis y aquí vamos a aplicar leyes de los signos, ¿no? Más por más nos da más por más nos da más y más por menos nos da menos. Entonces podemos notar que y, esto es igual a C1 Euler a la 2x más C2 coseno de x más C3 seno de x. Aquí sería más x Euler a la 2x más x menos 2. Entonces, nosotros encontramos la solución general que va a satisfacer esta ecuación diferencial de tercer orden y pues nosotros terminamos con el ejercicio. Entonces, esa es su respuesta.